Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Textos informativos del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua o jabón y si no hubiere agua, también puedes utilizar gel antibacterial. Continuando con las sesiones, te recordarás que hemos visto los significados de la palabra, el significado denotativo y connotativo. ¿Te recuerdas qué es el significado denotativo? ¿Te recuerdas qué es el significado connotativo? Y recuerdas que también hemos hablado acerca de la jerarquía en los textos, en cuanto a cómo se forman los textos, es decir, por medio de sonidos, luego las grafías, luego sílabas, palabras, oraciones, párrafos y luego los textos. Y recordando la sesión anterior, vimos también los textos narrativos. Es decir, en estas sesiones vamos a ir viendo cómo podemos caracterizar los diferentes tipos de textos. Empezamos con el texto narrativo. ¿Te recuerdas cuál es el texto narrativo? ¿Y qué texto narrativo vimos como ejemplo? Correcto, el texto narrativo es el que, como su nombre lo indica, relata sucesos por medio de un narrador. Y vimos el relato breve, El dinosaurio, de Augusto Monterroso. Hoy nuevamente veremos un texto de este escritor guatemalteco, pero ahora nos enfocaremos en el texto informativo. Al final de esta sesión ya podrás diferenciar entre un texto narrativo y un texto informativo, aunque recuerda, como te he explicado, un texto no excluye al otro, es decir, no son únicamente de esa manera, sino que pueden estar mezclados. Pero vamos a ver acá algunas generalidades del texto informativo, para que tú ya puedas irlos distinguiendo conforme tus lecturas. Vamos a empezar con este texto, se llama La brevedad, está titulado La brevedad. Con frecuencia escucho elogiar la brevedad y, provisionalmente, yo mismo me siento feliz cuando oigo repetir que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Sin embargo, en la sátira 1, primera, Horacio se pregunta, o hace como que le pregunta a Mecenas, ¿por qué nadie está contento con su condición? Y el mercader envidia al soldado, y el soldado al mercader. Recuerdan, ¿verdad? Lo cierto es que el escritor de brevedades nada anhela más en el mundo que escribir interminablemente largos textos en que la imaginación no tenga que trabajar, en que hechos, cosas, animales y hombres se crucen, se busquen o se huyan, vivan, convivan, se amen o derramen libremente su sangre sin sujeción al punto y coma, al punto. Y a ese punto que en este instante me ha sido impuesto por algo más fuerte que yo, que respeto y que odio. Ahora te invito a que analices este texto. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema principal? ¿Y cómo crees que está utilizando los significados de las palabras? Recuérdate, denotativo y connotativo. ¿Qué significado crees que está utilizando? ¿El denotativo o el connotativo? Y pregúntate por qué. ¿Por qué está utilizando el tipo de significado que tú crees que utiliza? Vamos con los textos narrativos, los textos informativos. Los textos informativos son aquellos que nos relatan sucesos o nos dan a conocer sucesos pasados o actuales, así como abordan temáticas de actualidad o temáticas que le interesen a un grupo de personas, por lo que tratan de reflejar o buscan reflejar la realidad. Entonces, ya estarás pensando qué tipo de significado utilizan estos textos al momento de redactarlos. ¿Cuál crees tú? ¿El significado denotativo o connotativo? Si nos referimos a que buscan reflejar la realidad.
Puedes consultar tus notas que tomaste anteriormente o discutirlo con quien te acompañe. Correcto. Utilizan el significado denotativo porque no quieren dar ningún equívoco o no quieren utilizar ambigüedades en el lenguaje. Es un lenguaje directo. Piensa en algún otro ejemplo de un texto informativo. Correcto. Cuando has estudiado en años anteriores, yendo a la escuela, te piden investigaciones. Ya estás desarrollando un texto informativo. ¿Por qué? Porque estás dando a conocer datos, estás dando a conocer información desde un punto de vista objetivo. ¿Te recuerdas que también vimos la diferencia entre objetivo y subjetivo? Lo objetivo a la realidad, lo subjetivo desde una visión propia. Ahora vamos a ver las características de los textos informativos. Las características son las siguientes. Genera conocimiento. Si estamos abordando un tema, vamos a buscar información acerca de ese tema y vamos a generar un conocimiento nuevo acerca de ese tema. Por eso es que son informativos, informan para que ese conocimiento se divulgue. Luego tenemos un lenguaje claro y conciso, es decir, el significado denotativo. No estamos usando sentidos figurados, no estamos dejando nada a la imaginación, porque queremos retratar la realidad tal y como es, aunque podemos utilizar algunos recursos narrativos, no la ficción, pero sí podemos utilizar algunos elementos de las narraciones. Luego tenemos la variedad de temas que podemos abordar en los textos informativos. Piensa en qué temas puedes hacer tú sobre investigación. Hay una infinidad de temas que puedes abordar en una investigación, en una crónica, en un reportaje, en un artículo. Entonces, esa es otra característica de los textos informativos. Y por último, que busca llegar a un público amplio. En ese sentido, como genera conocimiento, ese conocimiento busca un público y ese público es amplio. Hay público especializado, por ejemplo, si trabajas alguna investigación de ciencias naturales que vaya enfocada a la medicina, puede que únicamente vayas a enfocar este texto informativo a los doctores. Ahora, si quieres también educar a la población acerca de cómo prevenir enfermedades, vas a buscar que ese texto llegue a una población más amplia. Y de esa forma, también el lenguaje que utilices va a ser diferente. No es el mismo, no son los mismos términos que vas a utilizar si te refieres o si te concentras únicamente en un público que es médico de profesión, a comparación del lenguaje que vas a utilizar a la población en general. Uno tiene el conocimiento médico, otro tiene el conocimiento cotidiano. Entonces, también tienes que pensar qué tipo de lenguaje vas a utilizar en este tipo de textos y a quién lo vas a enfocar. Luego tenemos la estructura básica de un texto informativo. Comenzamos con un título. El título tiene que ser conciso y por lo tanto también breve. Es decir, debe concentrar el tema que vas a desarrollar y debe ser llamativo para motivar a la lectura a quien esté interesado. Luego tenemos la introducción. Es una información contextual. ¿Te recuerdas qué es el contexto? Es la situación en la cual estamos hablando. Entonces, la introducción nos va a ayudar a determinar ese contexto. Luego tenemos la finalidad. ¿Para qué estoy escribiendo este texto informativo? ¿Qué busco con este texto informativo? Y luego, el lector, ¿qué encontrará en este texto informativo? Luego tenemos el desarrollo, que es la exposición clara y ordenada de nuestras ideas y de los datos que hemos encontrado. En esto tenemos que tener especial atención. Hay muchas fuentes de información, libros, internet, redes sociales. No todas las fuentes de información son confiables.
eso también debes aprender y ejercitar a poder diferenciar datos confiables de datos simplemente inventados o dados al azar, porque eso le va a restar importancia, podríamos decirlo, e incluso veracidad a tu texto. Luego, ¿qué datos vamos a transmitir? Podemos usar referencias bibliográficas, referencias de estudios, referencias de encuestas, para darle soporte a lo que nosotros estamos hablando, para que puedan comprobar los lectores en otras fuentes lo que nosotros estamos diciendo. Y por último, la conclusión o cierre. Son las consideraciones finales, es decir, nosotros también qué aprendimos o qué podemos sacar de esa información que obtuvimos, y nos va a dar el final de la temática. Ahora te invito nuevamente a que regresemos al texto. ¿Crees tú que cumple con estas condiciones? El título, si te das cuenta, el título es breve, aunque nos remite también a lo que nos está hablando, que es la brevedad. Luego la introducción. El primer párrafo es la introducción. Con frecuencia escucho elogiar la brevedad, es decir, ya nos está introduciendo que va a hablar sobre la brevedad. Luego el desarrollo nos hace una exposición y acá tenemos una cita o una referencia que está utilizando. En la sátira 1, primera, Horacio se pregunta. Horacio es un escritor latino, romano, de la antigüedad. Entonces, el autor lo está utilizando como referencia. Nos está dando también datos. Y por último, la conclusión, que es el último párrafo. A ese punto que en este instante me ha sido impuesto por algo más fuerte que yo, que respeto y que odio. Puede que no nos esté dando una conclusión explícita, ya que esto también necesita de nuestro análisis y nuestra complicidad, pero ahí está la conclusión. Entonces, juntando ya estos que hemos visto, las características y las estructuras, te preguntarás cómo redacto entonces yo un texto informativo. Te voy a explicar 4 pasos sencillos que debemos tomar para poder redactarlo. Primero, determinar el tema. ¿De qué quiero hablar? ¿Qué me interesa? Puedes hacer una lluvia de ideas en tu cuaderno y escribirlo. ¿Qué temas te interesan hablar? Luego, nos vamos a hacer una pregunta básica sobre el tema. En este ejemplo del texto, te das cuenta, el tema es la brevedad. ¿Y cuál sería la pregunta básica que se hace el autor? ¿Qué es la brevedad? Así tú podrías investigar cualquier tema y solo preguntarte qué es este tema. De ahí vas a partir para poder construir tu texto informativo. Luego buscar información, como te indiqué, en fuentes confiables. Fuentes que puedas tú comprobar la veracidad de los datos, y también tienes que confrontar, es decir, si lees un texto, buscar en otro texto para ver si coinciden o se diferencian en cuanto a datos o información, y te va a servir para poder entender o poder comparar si los datos que estás leyendo son verdaderos o son falsos. Y por último, ya con todas estas ideas, procedes a redactar. Ya amplías tu pregunta, ya te contestas tú la pregunta con base a la información que encontraste en las fuentes confiables. Entonces, también tenemos acá algunos tipos de textos, que son los textos informativos, los divulgativos, reportajes, cartas, noticias, memos o descripciones, y los especializados, que ya son tesis, monografías, artículos científicos e informes. Y continuando con el texto informativo, como te había indicado al principio, la función principal del texto informativo es representar la realidad por medio de un texto que tenga cohesión y unidad, que tenga sentido. Por eso es que necesitamos utilizar el significado denotativo, para que nuestro lector no tenga tanta exigencia en cuanto a imaginarse los sucesos o la información que nosotros le estamos dando, porque es algo que el lector tiene que comprobar en la realidad.
Y por último, acá también te tengo otro ejemplo de un texto informativo que podría yo decir que lo ves a diario. Los periódicos, las noticias, son textos informativos también. Acá tenemos este y quiero mostrarte acá de lo que estábamos conversando. Te leeré este párrafo. En busca de la mejor información sobre el coronavirus y fake news. Fake news es un término que está en la actualidad anglosajón. Tenemos su equivalente en español, que es noticias falsas. Es decir, tú sabes que ahora en redes sociales o en cualquier medio de comunicación pueden surgir rumores acerca de algo, pero no necesariamente es cierto. Y lamentablemente esto se está propagando más en redes sociales. Entonces acá tenemos un estudio que se realizó y que nos está presentando algunos datos. Tenemos acá el nombre del autor, Gorka Sumeta, y yo extraje un párrafo de esto. El último estudio, Navegantes de la Red, realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, que elabora el estudio general de medios a través de casi 20.000 encuestas, confirma una tendencia que las redes sociales vienen observando desde hace varios años, al menos desde 2015. Una tendencia progresiva de pérdida de credibilidad, sobrevenida como consecuencia de la extensión de las fake news y la desconfianza que provoca. Si te das cuenta entonces, el uso del lenguaje es un lenguaje directo. No hay, como vimos en los textos narrativos, sentidos figurados. Incluso se está apoyando acá en estudios realizados, nos lo está presentando y nos está dando números también, 20.000 encuestas. Entonces nos está ejemplificando y nos está diciendo de dónde sacó esta información para que nosotros también vayamos a esa fuente y nosotros lo podamos comprobar y nosotros también analicemos. Esto los puedes leer, este es un artículo periodístico, sería entonces un divulgativo. Los puedes encontrar en las editoriales de los periódicos, en los artículos de opinión que aparecen. Y por último, también te invito a que seas tú un reportero. Te voy a enseñar cómo redactar una noticia. Y no hace falta que salgas a la calle, sino que puedes hacerlo de cualquier hecho cotidiano, cualquier cosa que suceda en tu casa, cualquier suceso que esté en tu casa. Y la noticia la vamos a estructurar en 4 partes. Primero el epígrafe, el nombre de la ciudad o el país. Luego el titular. Como vimos en los textos informativos deben ser concisos y breves, pero también lo tienes que hacer llamativo y con una fuente llamativa. Puedes ver en los periódicos que algunas fuentes son grandes, otras son pequeñas, pero llaman la atención del lector. Luego tenemos el lead o LED, que es la introducción de la noticia. Es todo el primer párrafo que vamos a encontrar, que desarrolla la noticia y va a responder a 6 preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿En dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y quiénes estuvieron involucrados o a quiénes le pasó? Te invito a que también esto lo compruebes a leer artículos de prensa y que en el momento que lo estés leyendo estas noticias tú puedas hacerte estas preguntas y comprobar si efectivamente la noticia está desarrollada de esta manera. Y por último tenemos el cuerpo de la noticia, que es el desarrollo de los sucesos. Recuerda que también acá podemos mezclar textos. Estamos hablando, si vamos a relatar un suceso, ¿qué otro texto estaríamos acá combinando con el informativo? Correcto, el texto narrativo. Y recuérdate que el narrador no necesariamente tienes que ser tú como autor, sino puedes hacer que alguien más hable por medio de ti. Y el cuerpo entonces será el desarrollo progresivo que nos dará los sucesos de lo más relevante a lo menos relevante. Y que el lector vaya desarrollándolo y vaya viendo lo más importante que sucedió a la información menos relevante que se le pueda presentar. Entonces ahora ya tienes la diferencia entre un texto narrativo y un texto informativo y en la siguiente sesión veremos un texto poético para que tú ya tengas una generalidad de los textos que existen y que tú también puedes crear. Como te indiqué, los textos informativos son los que nos remiten a una realidad
Por eso es que también tenemos que tener cuidado al momento nosotros de presentar nuestra información. No es que no podamos hablar de todo, sino que tenemos una responsabilidad al momento de presentar esa información para no caer en desinformación o en miedos o angustias que podamos nosotros inculcarle a las demás personas. Te recuerdo también guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa, que esto que estamos viendo lo puedas compartir con alguien más, quien esté en tu casa, con un adulto y se lo puedas explicar, o que juntos también puedan desarrollar un texto narrativo, un texto informativo. Te recuerdo que también tenemos algunas fechas especiales en junio, el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Te invito a reducir, reutilizar y reciclar. Y te recuerdo, lávate las manos con agua y jabón o aplica gel. También saludemos a Ruth Priego, que nos acompañó hoy con la interpretación de lengua de señas. Y quédate en casa, porque juntos saldremos adelante. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.